Ahora 10 de la mañana, 20 minutos, les actualizamos las noticias en este día martes. Atención, la DIAN va por más impuestos a Ecopetrol. Finalmente está cobrándole otros 17.000 millones de pesos. Ya no a Reficar, sino a la petrolera, a Ecopetrol, que es la matriz del grupo. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. La semana pasada la DIAN le había exigido a Ecopetrol el pago inmediato de 1,3 billones de pesos por IVA en la importación de combustibles, lo que amenazaba incluso con paralizar la operación de Reficar. Acaba de tomar la DIAN una segunda decisión en esa misma línea. Le exige ahora otros 17.406 millones de pesos a Ecopetrol y Reficar por el mismo concepto, IVA en la importación de combustibles. Acuérdense que Ecopetrol ya acudió a la justicia y presentó una tutela con la que busca una medida de protección y que no le embarguen las cuentas. Pues bien, esa tutela acaba de ser admitida por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Cartagena. También fue admitida en las últimas horas la tutela que presentó la USO pidiendo que se frenen los embargos y pidiendo que se proteja el pago de salarios a los empleados de Ecopetrol. ¿Qué sigue ahora? Pues que en las próximas 2 semanas tiene que haber decisiones en ambas tutelas y Ecopetrol está preparando ya una demanda de nulidad contra los conceptos que la DIAN está utilizando para cobrarle a Reficar y a Ecopetrol IVA en la importación de combustibles. 10:22 y continúan las operaciones de las fuerzas militares, los bombardeos contra las disidencias lideradas por el Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. Cristian Correa. Van más de 24 horas desde que empezó la ofensiva militar ordenada por el presidente Gustavo Petro en contra de una estructura, de un brazo armado de las disidencias de Iván Mordisco que delinquen en el sur del país, exactamente en el departamento del Guaviare. El presidente fue el mismo quien confirmó que había dado la orden de bombardear y disolver el frente detectado por las tropas, en lo que calificaron como una ofensiva que busca desarticular campamentos y redes vinculadas al narcotráfico y la extorsión. Hasta ahora no se ha podido confirmar el número de bajas ni los resultados del ataque. Sin embargo, el Ministerio de Defensa anunció que sobre las 4 de la tarde estarán entregando el consolidado de esta operación. De acuerdo con lo que informa el Ministerio de Defensa, estas acciones buscan golpear las redes de alias Iván Mordisco, que según el gobierno mantiene control armado sobre comunidades rurales y realizan actividades de narcotráfico y extorsión en esta región. También recordó que existe una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permita la ubicación, la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, el nombre real de Iván Mordisco. Y mucha atención que la Fiscalía confirmó que está acelerando las investigaciones con fin de determinar el grado de responsabilidad de las 2 mujeres que fueron inicialmente capturadas el día del homicidio del joven estudiante Jaime Moreno. Calila Peña. Recientemente la fiscal que imputó a Ricardo González aseguró que la Fiscalía continúa adelantando investigaciones con el fin de determinar el grado de responsabilidad de Paola Fernández y Berta Torres, mujeres identificadas en los videos del expediente al portar un disfraz azul y negro respectivamente. Eso dijo la fiscal. Sí lo mencionó la Fiscalía, indicando que si bien es cierto estas 2 personas no participaron en los golpes físicos, no quiere decir que no tuvieran alguna participación en el hecho, de manera tal que en este caso estuvieron presentes 4 personas y de las otras se está determinando el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, si puede haber un instigador, un determinador en este caso. En los videos y declaraciones presentadas por las autoridades refieren que Paola Fernández, de nacionalidad venezolana, motivó durante toda la golpiza a los 2 jóvenes para que continuaran golpeando a Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. Y la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una recusación contra los magistrados de ese alto tribunal, Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Miguel Polo Rosero, que pedían sacarlos de la discusión de la reforma pensional por haber sido elegidos con el apoyo de congresistas del Pacto Histórico. Sergio Barbosa. La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una de las recusaciones contra 3 magistrados de ese alto tribunal donde pedían apartarlos de la discusión de la reforma pensional. Se trata de Héctor Carvajal, Miguel Efraín Polo y Vladimir Fernández. Esta recusación tenía como argumento que los 3 magistrados tendrían algún vínculo político con la bancada del Pacto Histórico y que no tendrían imparcialidad a la hora de debatir sobre la reforma pensional por haber tenido votos del partido de gobierno para ser elegidos como magistrados de la Corte. Sin embargo, el presidente de este alto tribunal, el magistrado
magistrado Jorge Ibáñez determinó que tales afirmaciones eran genéricas y que no tenían sustento porque no pueden demostrar cómo esos supuestos vínculos políticos pueden traducirse en un beneficio personal o afectación directa a los magistrados recusados. Cabe señalar que aún queda por definirse otra recusación contra el magistrado Carvajal. Esta viene por parte de la senadora de la oposición y precandidata presidencial Paloma Valencia por haber conceptuado sobre la ley demandada cuando fue contratista de Colpensiones. Esa discusión tendrá lugar en la sala plena este jueves, donde se definirá si el magistrado Héctor Carvajal continúa o no en la discusión de la reforma pensional. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10:26, iniciamos en la Procuraduría porque hizo en las últimas horas un llamado de atención a la UAES y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que aceleren la preparación de un plan de contingencia frente a la transición de un modelo de libre competencia en la prestación del servicio de basuras en Bogotá. Nicolás Rodríguez. Ante el anuncio de la UAES de no autorizar el modelo de servicio exclusivo para la recolección de basuras en Bogotá, la Procuraduría emitió un llamado de atención enfatizando en que es necesaria una preparación previa al modelo de libre competencia, una carta que también fue enviada a la Superintendencia de Servicios. Pues recordemos que el organismo de control advirtió que este cambio implica retos regulatorios, financieros y operativos que deben resolverse con antelación a fin de garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios más vulnerables. Según esta carta enviada a la UAES y a Superservicios, deben coordinar acciones en conjunto con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento para ajustar los marcos normativos tarifarios y de supervisión que permitan una transición ordenada hacia la libre competencia. Y es que cabe recordar que el nuevo esquema reemplazará el modelo de áreas de servicio exclusivo mediante el cual la ciudad se dividía en zonas adjudicadas a un único operador y en adelante los ciudadanos podrán elegir un ente diferente de prestador de servicio. Por su parte, el director de la UAES, Armando Ojeda, afirmó que la entidad trabaja en la estructuración técnica y financiera del nuevo modelo que incluirá ajustes tarifarios y mecanismos de control para asegurar la cobertura integral del servicio. La Procuraduría insiste en que la implementación de la libre competencia debe ir acompañada de medidas que eviten la interrupción del servicio y garantice la prestación continua equitativa en todos los sectores de la ciudad. Ante esto, el llamado también busca anticipar posibles fallas en la planeación institucional y asegurar que la transformación del modelo de aseo se realice con responsabilidad, transparencia y el beneficio de la ciudad. Y hay nueva atención por las elecciones en el departamento del Magdalena. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral investiga al llamado El Mono Martínez por su posible inhabilidad en su candidatura a la gobernación. William Agudelo. El panorama político en el Magdalena se tensa a pocos días de las elecciones atípicas del 23 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral, mediante el auto del 27 de octubre de 2025, abrió una investigación formal contra el candidato Miguel Ignacio Martínez, más conocido como el Mono Martínez, aludiendo que no renunció en los tiempos establecidos para el cargo como concejal del distrito, por lo que podría tener una causal de inhabilidad para aspirar a la gobernación del Magdalena. El proceso fue asignado al magistrado Álvaro Hernández Prada, quien ya solicitó información al Consejo de Santa Marta y a la Registraduría para verificar la fecha de la renuncia formal de Martínez a su cargo como concejal. Desde Blue Radio nos comunicamos con el candidato, pero aseguró que no va a dar declaraciones sobre este caso y fuera de micrófonos nos afirmó que no tiene ninguna inhabilidad porque renunció antes de inscribirse como candidato para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, atentos en la UEFA Women's Champions League. Hoy 12:45, Roma frente al Vålerenga noruego. Y a las 3 de la tarde, nuestra Linda Caicedo con el Real Madrid frente al París FC. Y en el torneo Betplay Di Mayor, 4 en la tarde, Cúcuta Deportivo recibe a Jaguares de Córdoba. A las 6:10, Internacional FC de Palmira al Atlético Huila. Y 8:20 en la noche, Boca Juniors de Cali frente a Patriotas Boyacá. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.